Yo me siento feliz porque ya mis trocas, aunque venga el mal tiempo, granizo, tornado, le pase lo que le pase, yo ya estoy asegurado con Impulsa México. Hoy queremos hablar de un tema súper importante para todos ustedes. Todos quienes han migrado de México a Estados Unidos o de Estados Unidos para acá tienen que hacer un trámite horroroso que se llama apostillar, en este caso el acta, pero apostillar documentos para que tengan validez. Y vamos a hablar de ese tema que es muy importante y que, no lo pueden ustedes creer, pero hay un estado en este país que ya avanzó, ya dio un pasito que no es nada complejo, pero los legisladores en este país hacen otras cosas menos eso. Entonces dieron un pasito para facilitar pues la estancia de familias binacionales. Y bueno, y vamos a hablar de muchos temas más, pero quiero darle una bienvenida muy calurosa a nuestras invitadas, quienes vienen del Instituto para las Mujeres en la Migración. Nos acompaña Lorena Cano, quien es la coordinadora de la Clínica Jurídica del IMUMI. Lorena, muy buenas noches, bienvenida a Entre Amigos. Buenas noches, Patti, Selene, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotras. También un saludo para la audiencia. Gracias. Y también nos acompaña Rosy Antúnez, que ella trabaja en el área de familias transnacionales y es quien trae todo el tema aquí de las apostillas. Rosy, muy buenas noches, bienvenida. Sí, gracias, Patricia, un gusto. Bueno, yo para empezar, me gustaría que le comentaran a nuestra audiencia, Lorena y Rosy, a qué se dedica el IMUMI, qué hace con los procesos migratorios. No solamente en la parte de activismo, que es muy importante, sino qué hacen con la comunidad, qué servicios les ofrecen a la comunidad. Y luego ya vamos transitando, vamos migrando esta plática hacia el tema de las apostillas. Lorena, cuéntanos un poco de qué se trata el IMUMI y qué actividades tiene. Claro que sí. Bueno, el IMUMI fue creado hace 13 años. Es una AC, una asociación civil, cuyo objetivo primordial es otorgar asistencia y acompañamiento a mujeres en situación de migración. Esto quiere decir que no solamente brindamos estos acompañamientos a mujeres migrantes en México, sino también a mujeres, por ejemplo, mexicanas en retorno, ya sea voluntario o forzoso desde otros países, principalmente Estados Unidos, y también brindamos asistencia y acompañamiento a mujeres en países de origen que por algún motivo, pues, su vida ha tocado el fenómeno migratorio. Tenemos áreas de incidencia política y legislativa, por supuesto que nos interesa mucho atender a las mujeres en sus casos individuales, pero también nos interesa mucho poder atender desde un nivel pues un poco más macro las problemáticas reiteradas, ¿no? Que vemos en el día a día en la atención de los casos individuales, pues para cambiar políticas, cambiar leyes, generar precedentes judiciales, etcétera. Tenemos esta área de atención directa, ¿no? Que le llamamos clínica jurídica, en donde pues tenemos varias áreas especializadas. Por ejemplo, tenemos un área de derecho migratorio mexicano. Desde allí las compañeras pues acompañan a las mujeres para realizar regularizaciones migratorias, es decir, que puedan tener documentación de regular estancia en México, pero también hacen otro tipo de trabajos con el tema de derecho de identidad, acompañándolas, por ejemplo, cuando son extranjeras y no les permiten el registro de nacimiento de sus hijos en México. Ellas hacen estos acompañamientos. También apoyan a las mujeres y sus familias, niños, niñas y adolescentes, para adquirir, por ejemplo, la nacionalidad mexicana, ¿no? Cuando nacieron en el exterior, para que tengan esta doble nacionalidad. Tenemos otra área de derecho de asilo en México. Hay una abogada especializada acompañando sobre todo a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y de género en estos procesos, ¿no? Ante la autoridad mexicana para ser reconocidas como personas refugiadas. Tenemos otra área de derecho de familia
en donde acompañamos igualmente procesos pues de mujeres, ¿no? En una situación complicada, en sus guardas y custodias, ¿no? Cuando vienen con sus niños, niñas, patrias potestades, divorcios, pensiones alimenticias, restituciones internacionales de niños, niñas y adolescentes. Tenemos otra área de derechos de la infancia. Hay toda un área especializada en el acompañamiento de casos de niños, niñas y adolescentes, tanto acompañados como no acompañados y separados. Tenemos también un área de derecho estadounidense a través de la cual hacemos asesorías y acompañamientos igualmente, ¿no? A mujeres y sus familias que, por ejemplo, han sido víctimas de violencia o de trata, ¿no? Damos asesorías en cuanto a pues las maneras de ingresar, si hay o no hay, ¿no? Modo de internarse al territorio estadounidense y cómo solicitar asilo, excepciones a través de todos estos cambios que ha habido desde 2018 hasta la fecha, ¿no? En la regulación estadounidense. Tenemos un área psicosocial, hay psicólogas también haciendo acompañamiento junto con las abogadas para poder pues llevar un adecuado seguimiento de los casos, y un área de trabajo social. Entonces, bueno, entre todas hacemos pues estas sinergias, intentamos complementarnos para poder brindar un acompañamiento integral a las mujeres. Y en mi caso muy particular, además de la coordinación, hago litigio estratégico, que esto significa litigar no por personas físicas, sino por colectivos para lograr cambios estructurales. Wow, pues ni yo sabía que hacían tantas cosas, yo pensé que eran menos, pero qué bárbaras, de verdad. Si usted es mujer, es migrante, si tiene familiares que están migrando y son mujeres y necesitan ayuda, aquí abajo también en los comentarios les vamos a poner todos los datos del IMUMI. Y una parte muy importante de la que tú comentaste, Lorena, es cómo se le hace para cambiar las políticas públicas de un país. Y no hay otra forma más que parte de los procesos que hace el IMUMI. Que son procesos legales, que son procesos de negociación, de cabildeo, y bueno, en este país que pues cada vez tenemos menos políticas públicas para los migrantes, ya se imaginará lo importante y necesario que es el trabajo de organizaciones de la sociedad civil como el IMUMI, que yo lo he dicho siempre, si las organizaciones de la sociedad civil no existieran, no solamente en México, en el mundo, por lo menos en lo que nosotros sabemos y conocemos, ya estamos cerca, que es la migración, yo no sé qué pasaría, de verdad. Entonces, bueno, pues por eso están estas mujeres aquí esta noche con nosotros, porque nos van a contar una parte del trabajo que están haciendo y que es una parte bien importante en los trámites y los procesos que tienen que seguir los migrantes. Déjenme que les cuente que Conexión Migrante, uno de sus pilares fundamentales es cómo le ayudamos a la gente a hacer estos procesos o a darles por lo menos la información necesaria para que hagan los procesos y no tengan que regresar con la copia 4 porque además son especialistas, ¿verdad? Y sabemos de la importancia que tienen cosas que a nosotros en una situación de no migración, de que estamos en nuestro país, conocemos todo el asunto, y nos dicen, ve y saca un acta de nacimiento, pues a lo mejor te tardas porque hay fila, pero sabes cómo hacerlo. Para los migrantes, los procesos más simples son los más complejos y tenemos que tener esa claridad para poder trabajar con ellos y no desesperarnos y decirle, ay, pero ¿cómo no sabía? No, es que de verdad es muy complejo. Y luego cuando vienen y que traen a su hijo, me llama mucho la atención el tema de la apostilla de actas, porque la primera nota de servicios que hizo Conexión Migrante en su vida, que fue como a los 4 meses de nacimiento, era una persona que nos habló y nos dijo, oigan, Donald Trump se está volviendo loco porque acababa de llegar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y queremos traernos a nuestro hijo a México, pero él nació en Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer para...? Y nosotros tampoco sabíamos qué hacer. Fuimos y investigamos, le dijimos al señor. Y la primera nota que publicamos fue cómo obtener la doble nacionalidad de tu hijo si quieres traértelo de Estados Unidos a México. Y ahí quiero iniciar mi charla y ahí quiero que Rosy nos cuente
¿Qué está pasando con el tema de las apostillas? ¿Qué es una apostilla y por qué es importante si uno quiere formalizar documentos de identidad o de educación? Rosy, gracias, bienvenida. Sí, gracias a ti. Bueno, pues ahí me cortas porque es un tema muy apasionante, y justo tiene toda una historicidad dentro de varias organizaciones, no solamente el IMUMI, pero pues eso, la apostilla es solo es un sello que se tramita en el país de origen del documento original que uno está presentando ante algún trámite. Entonces, en el caso de doble nacionalidad, ahí pues se requeriría que las personas puedan tramitar ese sello en Estados Unidos, específicamente si hablamos de las personas migrantes que están retornando forzadamente o que han sido deportadas, ¿no? Entonces, el contexto bajo el que se encuentran las personas pues imposibilita el poder conseguir ese trámite, ese requisito que es la apostilla. Dentro de México, pues hay como toda una normativa, se sabe que las personas mexicanas tienen el derecho a la doble nacionalidad, sin embargo, no hay en la parte procedimental algo que lo garantice. Y entonces nosotras como organizaciones civiles, desde nuestro nacimiento también, empezamos a trabajar mucho desde ese tema, desde el tema de la identidad para las personas en situación de retorno, deportación, específicamente con las familias transnacionales. Nosotras, de hecho, tenemos una guía de familias transnacionales que estamos por actualizar, la tenemos desde el 2015, pero en cuanto a la doble nacionalidad, lo que hemos visto es que hay un total desconocimiento, no solamente de las personas, sino también de las propias autoridades del por qué esto es una barrera, ¿no? Nosotras, a través del acompañamiento de personas y familias, específicamente de mujeres, porque sabemos que la gran mayoría de las personas quienes pues se encargan de esta parte de los trámites familiares son las mujeres, y en contextos de deportación y retorno forzado son las mujeres las que se echan esa chamba de ir a registro civil a buscar este trámite de doble nacionalidad de su hijo o hija o hijas, porque no solamente es uno, sino bien pueden llegar con 2 o 3 hijas nacidas en Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que detectamos fue que una de las grandes barreras es la apostilla. ¿Por qué? Porque esto significa el tener que ir a Estados Unidos a tramitarlo, pero cuando estás en situación de deportación es imposible ir a ese país. Además de eso, pues tienes que buscar redes de apoyo, pero si no cuentas con ellas, pues es imposible también obtenerla. Entonces, las personas tienen que sortear formas de conseguir ese documento. Una vez si tienen como una forma de tener apoyo del otro lado, como sería pues un familiar o una amiga que se va a tomar el tiempo, su día de descanso, pues cuesta dinero también. Entonces, ese requisito tiene precios muy distintos por cada estado. Wisconsin cuesta distinto, en California cuesta, tiene otro precio, y los precios son en dólares, pero cuando estás intentando reajustarte a la vida después de la deportación, intentando reintegrarte o integrarte a la vida en México, pues eso realmente pues complica la situación mental de la estructura familiar, no solamente del niño o la niña, sino bien de toda la familia. Entonces, nosotras tenemos todo un trabajo ya realizado y caminado como redes de organizaciones, en donde pudimos eliminar este requisito dentro de la Ley General de Educación, porque nos encontramos que no solamente es en el tema de identidad, sino también en el de educación. Cuando una persona llega a México con documentos expedidos en el exterior, en el caso de los transcripts que vienen de Estados Unidos, que son como las boletas expedidas en las escuelas en Estados Unidos, pues la Secretaría de Educación Pública y las escuelas mismas pues te piden que presentes este requisito que es la apostilla, que tus transcripts vengan apostillados, vengan traducidos, y esa traducción también es por perito oficial, tiene un costo y cuesta pues de manera diferenciada por cada estado en el país. Aquí en México a veces cuesta 4,000, 3,000 por cada hoja. Entonces, ahí lo que empezamos a ver es que justo se está poniendo una carga a las personas, a los ciudadanos,
que debería de estar asumiendo el Estado, pero más que asumirlo, tendría que eliminar esas barreras, porque está constitucionalmente ya puesto, es un derecho constitucional a la educación, y el hecho de que te impidan el acceso a la educación por el tema de la apostilla, pues sí, pues eso no va, ¿no? Entonces, ahora ya no se pide, ya no se se pide. supondría que ya no se pide. Se supone que ya no se pide, ya está dentro Okay. de la Ley General de Educación. Sin embargo, seguimos viendo las malas prácticas. Tenemos casos de personas en distintos estados en donde todavía se les piden estos documentos. El reciente logro que se tuvo en Tlaxcala, que es un logro de una organización local ahí, que es el Centro de Atención a las Familias Migrantes Indígenas, CAFAMI, ahí ese día hubo una familia, fueron 3 niños, bueno, 2 niñas y un niño, quienes pudieron acceder a la doble nacionalidad a través de esta eliminación del requisito de la apostilla. Sin embargo, esa misma familia había estado ya de retorno a México por 2 años, y durante esos 2 años, esos niños no habían podido acceder a la educación. Entonces, por 2 años. ¿Y qué implicó eso en la vida de la familia? Es que pues la salud mental de esos niños y niñas se afectó. Entonces, ahí, aunque tengan ahora ya el documento, eso no garantiza que esos niños y niñas quieran de vuelta insertarse a la educación, ¿no? Porque ya han sufrido atropellos y violencias estructurales ejercidas por el propio Estado. Es culpa del Estado que la salud mental de estos niños y niñas haya sido afectada, y se afecta por una cuestión burocrática, una situación que no debería de estar sucediendo, porque dentro de la Constitución se dice que toda persona mexicana, de padre o madre mexicano o mexicana, pues tiene derecho constitucional a la doble nacionalidad, pero un requisito está impidiendo que estos niños y niñas no puedan acceder a eso. Y entonces encadena un sinfín de efectos pues en la salud mental, en los proyectos de vida, en los proyectos de reinserción. O sea, una persona deportada y retornada pues no puede hacer como ese tránsito, ¿no? De poder pasar por los distintos procesos y etapas de la deportación, porque pues se le viene esta gran barrera. Entonces, nosotras estamos muy congratuladas porque en Tlaxcala, ¿no? Se pudo eliminar este requisito, y es un esfuerzo de organizaciones civiles y específicamente de CAFAMI de 8 años. Entonces, fueron 8 años de estar empujando esto. Es un logro de las organizaciones civiles. Claro que hubo la disposición también de las autoridades locales y actuales, pero no hay que desestimar que esto es un esfuerzo ganado por las organizaciones civiles que hemos trabajado en red. Específicamente aquí sería el Grupo de Identidad y Educación, GIE. Somos una red de organizaciones en donde estamos IMUMI, somos parte de esta red. Somos al menos 17 organizaciones y que acompañamos a las familias transnacionales, a las familias que están pasando por procesos de deportación, y lo primero que quieren es documentarse. Entonces, a lo que se enfrentan es que, pues, los papás y las mamás han vivido la vida indocumentada y piensan que ya la vida indocumentada ya no es parte de su dinámica familiar al llegar a México, pero se topan que ahora son sus hijos y sus hijas, ¿no? Las que están indocumentadas. Y algo que ahí sucede también, y eso creo que sería muy bueno compartirles, es que cuando las familias se topan con esta barrera, muchas veces familiares, las comunidades mismas y hasta los propios oficiales de registro civil les recomiendan registrar a sus hijos como si hubieran nacido aquí. Y entonces ahí otro gran problema. Entonces hay muchas personas, hay muchas familias que están pasando por este problema de los dobles registros, porque ¿eso qué significa? Que el niño nació tanto aquí y en Estados Unidos. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, este trámite que nosotras coloquialmente siempre lo conocemos como doble nacionalidad, realmente es nada más tomar el acta estadounidense, lo llevas al registro civil y lo tienen que transcribir tal cual como aparece el acta, lo tienen que meter en el registro civil. Si tiene errores o lo que sea, no importa, así tal cual, ¿no? Y eso es la doble nacionalidad. Entonces, sí es
una barrera que sigue aún presente dentro del resto de los 31 estados y que nosotras desde el IMUMI hemos impulsado y seguimos trabajando porque se elimine a nivel federal. Entonces, no sé si quieras que ahonde en lo que estamos ahorita trabajando. Fíjate, Rosy, que me sorprende muchísimo que estados con una alta intensidad migratoria, que tenemos, podemos ahorita nombrar 10 si quieren, así rapidito, no hay ese tipo de esfuerzos. Y como dices, son 8 años de esfuerzo de las organizaciones por un cambio que simplemente dice, se necesita la apostilla, y entonces le borras eso y ya nada más le dejas, tráigame su acta como debe ser. No son cosas complejas, pero perdónenme, pero la burocracia es eso. Son cosas que te frenan, que son procesos muy ágiles, y yo pensaba, cuando comentabas la historia de esta familia que viene con sus hijos, y si vienen retornados o deportados, ellos tampoco traen documentos, o muchos de ellos tampoco los traen. Y les prometen que la hojita esta que les dan cuando ingresan al país va a ser su documento de identidad, y eso no es cierto. Son un montón de hilos que están sueltos y que no permiten que la gente, que los migrantes retornados o deportados, puedan tener sus procesos con un poco más de tranquilidad. Yo siempre he dicho que a los migrantes lo que siempre les hace falta es tiempo. Tiempo para descansar, tiempo para pensar, tiempo para tomar mejores decisiones, y es un avasallamiento de cosas, que estos pequeños pasos pues funcionan mucho, funcionan bien. Hay una comunidad muy interesante de Tlaxcala en Nueva York. ¿Por qué no me cuentas un poco de, a ver, esa relación que hay entre Tlaxcala y Estados Unidos? Porque yo pensaría, a ver, ¿y dónde están Michoacán y Jalisco y Guanajuato y Zacatecas y Guerrero y el Estado de México, que tienen millones de personas allá? Digo, yo soy de Zacatecas, y en Zacatecas, en Estados Unidos hay más zacatecanos que en Zacatecas. Pero ¿cómo le batalla uno para hacer esas pequeñas cosas que facilitarían los procesos, que no son fáciles? Ningún proceso de migrar es fácil. Bueno, pues serían más suaves el tema. Platiquemos un poco de Tlaxcala y un poco cómo lo lograron y esa relación que hay con Estados Unidos, Rosy. Sí, aquí pues las expertas en Tlaxcala son las compañeras de CAFAMI. Ellas de hecho, pues sí, llevan varios procesos en el estado. Ellas de hecho hace unos meses fueron a Nueva York justo con esta intención de llevar toda esta información a las personas que se encuentran residiendo en el exterior, las personas migrantes indocumentadas, y sus familias, porque como mencionaba en el inicio, hay un total desconocimiento sobre los trámites, sobre lo que implica el retorno y la deportación. Entonces, ahí las compañeras han ido a Nueva York para poder hablar de estas problemáticas junto a la Dirección del Registro Civil del Estado de Tlaxcala, para hacer ferias informativas. Sin embargo, pues mucho del trabajo ha sido más desde las organizaciones civiles. Esta organización lleva años, al menos creo que 13 años también trabajando el tema de familias transnacionales en Nueva York, las familias tlaxcaltecas. Y bueno, la manera en cómo se tejió esto fue a través de un trabajo colectivo y en red, como mencionaba, desde el Grupo de Identidad y Educación, pues hemos tenido que hacernos esta chamba, ¿no? Ha sido a través de las familias mismas, estar en constante comunicación con ellas, y tener que, pues, aprender, pues, distintas habilidades como organizaciones, el tener que fortalecernos en cuestiones técnicas, en cuestiones legislativas, ¿no? El tener que buscar los sustentos jurídicos que pueden, facilitar la dispensa de este requisito. Lo que hicimos fue, pues, detectar en qué parte de los reglamentos civiles, de registros civiles o códigos civiles se encontraba la traba de la apostilla, en dónde exactamente te piden la apostilla. Lo hicimos por cada uno de los 32 estados. Tuvimos que
hacer esa revisión. Pues los códigos civiles son muy chonchos, entonces ahí es un gran esfuerzo de las organizaciones civiles que tenemos el compromiso de trabajar con las familias y por mejorar y tener pues un acceso digno a los derechos a la identidad y educación. Entonces nos tuvimos que hacer de esas herramientas pues también de sistematización de información, de sistematización de casos y del acompañamiento también jurídico de las personas que han tenido pues este problema. Adelante. Oye, Rosy, me llama mucho la atención que hayan hecho este trabajo tan detallado en los 32 estados. ¿Qué encontraron en general? ¿Cuál fue la tendencia? ¿Dónde está? ¿Hay algo en común que sea la traba fundamental del asunto? Cuéntanos un poco de eso. Sí, ahí pues bueno, creo que técnicamente ya hemos detectado dónde está. Sabemos que si cambiamos algunos artículos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue promovido por la senadora Olga Sánchez Cordero y varias otros legisladores, y que entró en vigencia este año, encontramos que pues ahí es donde se solicita este requisito, ¿no? Para todo, o sea, la cosa es que meten el tema de nacionalidad, un documento de nacionalidad, de identidad, dentro de un mismo costal de otros trámites, como si un derecho constitucional fuera lo mismo que, no sé, el haber comprado una casa en Estados Unidos y ahora tienes tú que quieres pues hacer como uso de ese documento aquí, ¿no? Que pues quizá ahí se entiende que tenga que venir apostillado, ahí desconozco, pero pues no puedes meter en un mismo costal el derecho a la nacionalidad, ¿no? Porque la nacionalidad está garantizada constitucionalmente. Entonces, nosotras hemos detectado en 2 artículos dentro de este código, donde tendría que especificarse que en casos de doble nacionalidad, de nacionalidad mexicana, no se debe de pedir esa apostilla, ¿no? No se debe de pedir la apostilla en un documento de identidad, o un documento que va a garantizar la identidad de un mexicano o una mexicana, ¿no? Y ahí pues nosotras hemos detectado también que aun cuando nosotras cambiemos este Código Nacional de Procedimientos Civiles, va a impactar solamente a 18 estados, no va a impactar para todos los 32 estados directamente, ¿no? O sea, inmediatamente no va a impactar en todos los estados, va a impactar solamente en 18. ¿Esto por qué? Porque cada registro civil tiene esa autonomía, se rige bajo sus propias dinámicas, entonces ahí por eso el esfuerzo de las organizaciones civiles desde lo local, tener que sentar en una mesa de trabajo a las personas indicadas, ver si tiene que ser a través del legislativo, si solamente es con el director del registro civil. Entonces, es demasiado trabajo que hemos venido haciendo que, claro, pues nosotras tenemos este compromiso firme porque pues varias de estas organizaciones pues están lideradas también por personas comprometidas, personas que vienen de las propias comunidades migrantes, de organizaciones que pues llevan años en el trabajo por las mujeres, por las familias transnacionales. Entonces, eso es lo que hemos detectado, que es un arduo trabajo que tenemos enfrente. Sin embargo, pues estamos muy puestas para poder mover pues iniciativas en lo federal para eliminar este requisito, al menos que tenga efecto inmediato en los 18 estados. O sea, eso es ganancia, ¿no? Porque si para nosotras el hecho de que CAFAMI en Tlaxcala logró la eliminación de la apostilla en ese estado, pues eso es un gran logro. Después de tantos años trabajando por esto, sabemos que eso sienta las bases para demostrar a esas autoridades de que es posible dispensarlo. O sea, podemos eliminar esa barrera
y mejorar la vida de las familias, porque no estamos hablando nada más una cuestión de trámites, de documentos, son vidas, como lo mencionaba. El impacto es en la estructura familiar, el impacto es en las mujeres, porque son las mujeres quienes lideran todos estos procesos, quienes siempre están, o sea, se les carga esa responsabilidad de los hijos y las hijas. Entonces, estas familias no pueden transitar hacia distintos otros momentos de la posdeportación, ¿no? Que de por sí ya implica un choque cultural para esos niños y niñas y las familias, pero entonces se encuentran con esto, que es una cuestión también cultural, que la vida burocrática de este país, ¿no? La violencia desde la burocracia misma de este país. Entonces, eso es lo que nosotras hemos detectado. Uh-huh. Sí, y ese es, como tú decías, pues estás en las manos del funcionario de registro civil de Jerez, Zacatecas, que ese día amaneció de malas y no, es una cosa terrible. Selene, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, es para Rosy. Bueno, a nosotros nos llegan de las dudas como principales de la gente que nos marca o que nos escribe, la diferencia entre llegan aquí a México y te dicen, queremos tu acta traducida y apostillada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se come? ¿Para qué es cada cosa? ¿Nos podrías ayudar un poquito con eso, por favor? Sí, sí, claro, Selene. Pues sí, esa es la barrera principal de las familias transnacionales. Em, las personas cuando llegan, en el caso de que tengan su acta de nacimiento, lo que sucede es que piensan, bueno, voy a ir al registro civil, voy a tramitar la doble nacionalidad para mi hijo o mi hija, y piensan que así va a ser. Entonces se topan con que les dicen, lo necesitamos apostillado. Y ahí es cuando las familias se enteran de la existencia de una cosa que se llama apostilla. Tampoco saben qué es la apostilla, hasta el propio, y si preguntan a los oficiales qué es la apostilla, tampoco lo saben. Y eso lo hemos detectado porque nosotras hemos capacitado desde el Grupo de Identidad y Educación y el IMUMI, hemos capacitado a oficiales de registro civil, y les preguntamos, ¿qué es la apostilla? No sé, solamente sé que está dentro de mi reglamento y debo de pedirlo, ¿no? Entonces, tampoco tienen la capacidad de poder dar esa información a las familias y ahí es cuando las familias empiezan a marcar por todo, o sea, los medios que se pueden imaginar ellos mismos, piensan que lo pueden conseguir a través del consulado, pero realmente, pues, la apostilla, pues, tienes que tramitarlo en Estados Unidos, te ponen ese sellito, te lo tienen que mandar, pero también tú tienes que hacer la producción de tu acta de nacimiento estadounidense. Entonces, y no te permiten que si, a pesar de que tú viviste años en Estados Unidos, tienes familias o tus propios hijos hablan inglés y pudieran traducirlo, si de por sí muchas veces los niños y niñas allá apoyan a sus padres y sus mamás a traducir situaciones y documentos, podrían traducir las propias familias ese documento. Sin embargo, pues les mencionan que tienen que mandarlo a traducir con un perito oficial, una persona especializada, ¿no? Y eso cuesta. Entonces, cuando una persona tiene 2 o 3 hijos, pues ese trámite puede costar hasta 13,000 pesos, 15,000 pesos en total para la familia entera. Y entonces, ¿dónde está la garantía a la nacionalidad mexicana? ¿Y qué es lo que decimos nosotras desde las organizaciones y las familias? Es que a los mexicanos nacidos en el exterior, pues se les trata de manera discriminada. ¿Por qué? Porque se les exige más documentos, más requisitos que al mexicano que nació en territorio nacional. Entonces, ahí nosotras creemos que la traducción debería de dispensarse, porque eso, o sea, eso también, o sea, después de que ganemos la apostilla, sabemos que va a seguir eso. Las familias no pueden asumir esos gastos, ¿no? No en una situación de deportación o retorno forzado, porque eso tiene un peso a la economía familiar, a la estructura familiar. Entonces, eso es, no sé si resolví tu pregunta, Selene. Sí, de hecho sí, y de hecho ya nos hicieron una pregunta en Facebook. Astrid nos pregunta, ¿es posible que en México una persona pueda hacer la apostilla del acta y enviarla a Estados Unidos? ¿Esto tiene un precio? Y sí, un precio más o menos, promedio pues. Sí, bueno, no se puede realizar la apostilla aquí en México,
O sea, solo se puede apostillar en el país de donde viene el documento. O sea, si el documento fue expedido en Bélgica, tienes que mandarlo a Bélgica a que te lo apostillen, ¿no? Y en el caso de las personas deportadas o retornadas, usualmente pues es Estados Unidos, de donde nacieron sus hijos, y tienen que mandarlo a apostillar en ese país. O sea, los documentos cuando se requieren que sean apostillados, eso refiere a que tienes que mandarlo al país de origen, en donde se emitió ese documento originalmente, y tienen que ponerle ese sello. Ok, entonces, por ejemplo, si los peritos apostilladores que en México solo pueden apostillar actas mexicanas, ¿no? Ajá, aquí en México, ajá, sí, justo así. Digamos que si un mexicano está ahora digamos en Taiwán, ¿no? Y en Taiwán le dicen, necesito que me des este documento apostillado. Entonces tiene que mandarlo a México para que se lo apostillen, porque de ahí viene su documento. Uh-huh. Sí, que ese es el tema con las familias retornadas o deportadas, porque si haces el trámite allá en Estados Unidos, la doble nacionalidad en el consulado, el proceso es diferente y es más rápido. Bueno, no sé si más rápido. Eso se esperaría que fuera rápido. Más bien, sí, estoy hablando de más, perdónenme. Pero bueno, pero no necesitas apostillar. No, no. Entonces ahí te evitas ese paso y me acuerdo mucho de esta persona porque le decíamos, es muy importante que puedas hacerlo antes de venir a México, porque viniendo a México va a ser mucho más complejo. Lo que no sabíamos en ese momento era que los consulados, de haber tenido 10 citas, iban a tener 500 y bueno, pues entonces fue una cosa tremenda. Pero sí es un proceso bien importante cuando las familias, sobre todo, vienen de Estados Unidos hacia México. Y yo creo que vamos a seguir hablando de este tema, Rosy y Lorena, por un buen rato. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una campaña con los... Oigan, por lo menos en Zacatecas. Zacatecas es el estado con la mayor intensidad migratoria de este país. Ya no se van muchos migrantes, pero hay un montón de migrantes allá y vienen mucho para acá. Y es increíble que no se hagan esos esfuerzos a nivel local, de veras, Michoacán, Guanajuato. Estoy en shock, tenemos que hacer algo, chicas. Entonces, tendremos que platicar mucho de este tema, que puede parecer algo muy sencillo para nosotros, pero para los migrantes y para la gente que viene de regreso a su país, pues ya, todo es complejo y esto más. Y cuanto cuesta dinero, peor. Oigan, yo antes de que estas muchachas se quieran ir, quiero hablar con ellas del tema de las estaciones migratorias. Como todos ustedes saben, bueno, este ha sido el tema. Ah, Rosy, tenés la mano levantada, dime, ¿no? Sí, nada más comentar en esto último que mencionas. El tema de la doble nacionalidad todavía tiene algunos mitos en donde se piensa que si tramitas la doble nacionalidad, el niño o la niña va a perder la ciudadanía estadounidense. Entonces, eso no es cierto. Por eso, pues, se le llama doble nacionalidad, porque vas a tener la posibilidad de tener los mismos derechos tanto en un país y otro, México, Estados Unidos, en el contexto de la migración de personas mexicanas allá. Y bueno, ya al final, si gustan, les puedo ya nada más mencionar en lo que estamos, en la iniciativa que tenemos dentro de Cámara de Diputados, o si gustas, lo digo de una vez. De una vez. Vale, sí. Bueno, como te mencionaba, trabajamos en red y el Grupo de Identidad y Educación y el IMUMI, que forma parte de esta red, que es el GIE, tenemos una iniciativa junto al colectivo de federaciones migrantes, el COLEFOM, para poder eliminar este requisito dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Está dentro de la Comisión de Justicia. Y bueno, lo que esperamos es que la Comisión de Justicia, presidida por el PAN, pueda ser dictaminada a favor, pero antes de que pueda el presidente y esa misma Comisión de Justicia dictaminar a favor de nuestra iniciativa, pues la Secretaría de Gobernación pues tiene que enviar
tiene que dar su visto bueno, de que lo que nosotras proponemos es posible realizarse, es posible que se dispense. Y también la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que mandar un oficio mencionando que, que están a favor también de esta iniciativa. Entonces, pues ahí justo un llamado a esas, a ambas autoridades. La Secretaría de Relaciones Exteriores es responsable de que pase o no pase esta iniciativa. Necesitamos de que ellos den el visto bueno a nuestra iniciativa. Lo hemos conversado con ellos, pero es necesario que lo hagan oficial y que no solamente sea a través de la palabra, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos. En septiembre se inicia pues la sesión legislativa y ahí nosotras esperamos que en esta sesión legislativa que va a iniciar en septiembre, puedan pues honrar a todas las personas migrantes que han aportado a este país, ¿no? Y que a su retorno y deportación no han visto alguna manera en que se les facilite pues la integración o reintegración al país. Entonces creo que es una deuda que tiene este gobierno y los otros gobiernos pasados. Todos los gobiernos le han fallado a las comunidades migrantes, al menos en este tema, de poder garantizarle la identidad a los niños y niñas nacidas en el exterior. Y que nos hemos topado que muchas personas adultas todavía siguen sin poder contar con la doble nacionalidad, porque desde niños o niñas nunca se les garantizó este derecho. Entonces, el exhorto es ese, ¿no? Que como comunidades migrantes también estemos al tanto de esto, que empujemos, que hablemos en nuestros consulados, exijamos en esos espacios, que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya pueda emitir esa opinión a favor a nuestra iniciativa que va a beneficiar a las familias, a las mujeres, a las madres y a toda la familia entera, ¿no? Entonces creo que eso es lo último que quisiera colocar respecto al tema de la poesía. Gracias, Rosy. Y yo creo que ahí, hoy más que nunca, se supondría que en este país tenemos una bancada migrante que no se dedican, no sé, yo sinceramente no sé a qué se dediquen, pero a legislar temas de migrantes nadita, ¿eh? Entonces, son 10 creo, por ahí andan, los vamos a buscar, pero mínimo, ellos debieran estar ahí empujando esta iniciativa. Entonces, vamos a darles lata un rato, Rosy, vas a ver, nosotros sí somos bien latosos. Entonces, pero es un tema muy importante y qué bueno que están llevándolo a nivel federal y que son pasos. Lo de Tlaxcala, de verdad, puede ser muy chiquito, nos puede parecer, ay, es el estado más chiquito, le mando un abrazo a mi amigo Aldo Castillo hasta Tlaxcala, pero son pasos, pequeños pasos, y de pequeños pasos se van haciendo cosas. Entonces sí tenemos que pues impulsar y apoyar este tipo de iniciativas. Gracias, Rosy, de verdad, por toda la explicación que nos has dado del trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil para lograr estos temas que son fundamentales para las comunidades migrantes. También son importantes para las comunidades migrantes, más en este país, ¿verdad? Estaciones migratorias, yo les quiero decir centros de detención y siempre me equivoco. Estaciones migratorias está bien, lo voy a decir correctamente, aunque no son estaciones migratorias, pero bueno. Lorena, cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación de las estaciones migratorias? Hubo mucho ruido con el tema de Ciudad Juárez, y luego pues ya se difuminó la noticia y demás. Y luego yo un día vi que el Instituto Nacional de Migración mandó un boletín muy hermoso, muy precioso, diciendo que la transformación había empezado en las estaciones migratorias, que las iban a pintar y que iban a quedar una cosa preciosa y demás. Pero pues el problema no era la pintura, jóvenes, ¿verdad? Entonces, cuéntanos, Lorena, ¿cómo ven ustedes la situación? Y, como decíamos, ¿hacia dónde debe ir este tema? Gracias, Pati. Sí, mira, la verdad es que el tema da como para 25,000 programas, ¿no? Porque es muy complejo, es doloroso, es cruel, ¿no? Y difícil también de entender, ¿no? Porque leemos una cosa en la legislación actual, ¿no? En la legislación que tenemos vigente, pero vemos otra muy distinta en la práctica, ¿no? Entonces, pues mira,
efectivamente, como dices, a partir del 27 de marzo, ¿no? Donde se incendia una estación migratoria en Ciudad Juárez, que no son otra cosa que centros de detención migratoria, ¿no? Para personas en situación irregular, pues se destapa la cloaca, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Esta es una situación que no es novedosa, ¿no? Es decir, no es que esto ocurrió a partir del 27 de marzo, donde además pues personas migrantes por las pésimas condiciones en las que les tenían, pues deciden amotinarse, ¿no? Y lejos de auxiliarles en este incendio, pues las dejan encerradas y por ahí grita un agente, pues que se mueran, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Inclusive la detención migratoria en México es más antigua que la propia ley de migración, ¿no? O sea, las estaciones migratorias se crearon en 1993 y nuestra ley de migración vigente, la única ley de migración que hemos tenido en México, se publicó en el año 2011, ¿no? Para que nos demos una idea. Entonces, esta situación es realmente compleja. La situación no cambia pintando un muro, ¿no? O sea, porque efectivamente, pues el comisionado, que no debería tampoco de estar en este momento en funciones de ser un titular de una autoridad responsable, ¿no? O sea, señalada como responsable por la muerte de 40 migrantes en este momento, en este único episodio, pero muchas más muertes de personas migrantes bajo su custodia. Y sin embargo, vemos que sigue al frente, ¿no? Dando una disculpa pública en donde no hay víctimas, ¿no? O sea, con otros organismos internacionales y pintando pues un muro, no, claramente no sucede nada, ¿no? O sea, no hay un cambio radical, que es lo que se necesita. ¿Cómo lo estamos viendo desde el IMUMI y desde las organizaciones que estamos acompañando este y otros casos? Porque además no es desgraciadamente el único caso de muertes, decía ya, en estaciones migratorias. También acompañamos el caso de una niña, ¿no? Fallecida en una estación migratoria. De enero a junio, según datos oficiales del INAMI, han habido más de 240,000 eventos de detención, ¿no? O sea, para que hagamos un poco de números. En la misma etapa de enero a junio del 22, fueron más de 142,000 eventos, o sea, vamos con más de 100,000 números arriba de detención migratoria. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente se amotina, no? O sea, ¿por qué el gobierno quiere culpar a las personas migrantes? Las personas migrantes históricamente, digo históricamente, ya dije que desde por lo menos 1993, no tienen condiciones, ya no digamos dignas, condiciones de vida dentro de estas estaciones migratorias, ¿no? La ley hoy por hoy permite a las autoridades migratorias privar de la libertad a estas personas en situación irregular hasta por 15 días hábiles. Estos son 3 semanas y estos 15 días hábiles son prorrogables, o sea, se pueden ampliar hasta por 60 días hábiles según la ley, ¿no? Claro, bajo algunos supuestos. Sin embargo, pues tenemos que atender a los principios generales del derecho y a lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también a los estándares internacionales en materia de detención y privación de la libertad. No quiero ser tan abogadil, ¿no? Pero me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra Constitución, en el artículo 21 constitucional, prevé las detenciones penales y las administrativas. Las administrativas no pueden ser mayores de 36 horas, ¿no? Las detenciones administrativas no pueden ser más de 36 horas. ¿Por qué? Porque no se están sancionando delitos con una detención administrativa, sino infracciones administrativas. Por ejemplo, una infracción administrativa es beber y manejar, ¿no? Es orinar en vía pública. Estos son infracciones administrativas. Y migrar de manera irregular en México es una infracción administrativa. Dejó de ser un delito en el año 2008. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo este panorama para entender por qué es inconstitucional, contrario a la normativa mexicana, esta detención que se realiza, ¿no? O sea, es demasiado prolongada para personas que no están siendo procesadas por un delito, ¿no? Ni siquiera las personas procesadas por un delito pueden estar tanto tiempo privadas de la libertad si no media una orden judicial, ¿no? Entonces, bueno, esto sumado a que las condiciones son totalmente deplorables, es decir, no tienen acceso a agua potable indiscriminada, ¿no? O sea, hay límites en el acceso al agua, hay límites en la alimentación además es mala, ¿no? De mala calidad, sucia,
A veces nos han dicho personas, porque las organizaciones de sociedad civil, como ya decía Rosy, pues hemos hecho un trabajo sumamente importante a lo largo de los años, ¿no? Y hemos monitoreado estaciones migratorias, pues desde hace, no sé, más de 20 años, ¿no? Nos han mencionado, les dan comida con chile, cuando saben que la cultura de otros países no es el picante, ¿no? Comida podrida, comida con pelos, ¿no? Poca comida, muy racionada. En muchas de estas estaciones migratorias, por ejemplo, hemos también observado efectos torturantes, ¿no? Donde les someten a calores o a fríos extremos, pues justamente esto, como para torturar a las personas, sin aire natural, sin luz natural, todas estas características que la Organización de Estados Americanos ya ha señalado como mínimas básicas para tenerse en cuenta frente a cualquier privación de la libertad de personas, ¿no? En general. Entonces, bueno, por un lado tenemos esa situación, por otro lado tenemos una situación de incomunicación mucho más alarmante que en los reclusorios, ¿no? O sea, en las estaciones migratorias, al no ser una detención penal, el tratamiento que se le da es mucho más laxo y eso hace que la situación sea mucho peor, ¿no? Por ejemplo, las personas no tienen, aunque en la ley sí se establece el derecho a una asesoría jurídica, ¿no? A contar con un abogado, en las estaciones migratorias no existe un listado, ni siquiera tampoco existe acceso al Instituto Federal de la Defensoría Pública para que las personas puedan consultar con un abogado o una abogada, pues si lo que la autoridad les está diciendo es lo que pues van a poder obtener, si tienen derecho a recurrir una resolución, si podrían promover un juicio de amparo en contra de esa privación de la libertad. La mayoría de las personas pasan sin pena ni gloria por estos lugares y nadie les pregunta si van a solicitar asilo, si se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Son devueltas a sus países porque no todas son deportadas. Acuérdense que México tiene un convenio, un acuerdo con el Triángulo de Centroamérica, ¿no? Guatemala, Honduras y El Salvador, para devolver a las personas de una manera mucho más expedita. Entonces, bueno, tenemos todas estas situaciones de incomunicación, de hacinamientos, ¿no? Obviamente, pues al México hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, que esto le estamos llamando últimamente externalización de las fronteras, o sea, Estados Unidos ha trasladado su frontera a la frontera de México. Y entonces México le tiene que hacer esa chamba, ¿no? De contener a la migración irregular y devolverla a sus países de origen. Entonces, obviamente, eso sin prever un aumento, por ejemplo, en el presupuesto, pues genera hacinamientos, ¿no? Ahora, no queremos que aumenten el presupuesto para detener personas de manera inconstitucional, no estoy diciendo eso. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Hacia dónde tendríamos que transitar? Hacia la apertura de estaciones migratorias. México no cuenta con la capacidad ni con el conocimiento, aunque Estados Unidos lo entrena muy bien. Ya vimos que pues ya tropicalizado a México no funciona, ¿no? O sea, aquí hay un violadero de derechos, bueno, en otros lugares también, pero eso no nos lo podemos permitir, porque ya lo dijiste tú, Patricia, una gran cantidad, un alto porcentaje de personas migrando en el exterior son mexicanas, ¿no? Tenemos muchas personas mexicanas migrando en el exterior y México no se puede permitir violar de esa manera los derechos de las personas hasta privarles de la vida, cuando tendría que tener mucha congruencia con lo que pide para sus connacionales en el exterior, ¿no? Entonces, ¿qué estamos exigiendo? No estamos exigiendo ni que pinten muros, ni que les mejoren la comida, no. Estamos exigiendo que se eliminen las estaciones migratorias de México, que sean auténticas lugares de estancia provisional, de albergues. Albergues como todos los presidentes que han pasado por este país han dicho que son, porque no lo son, ¿no? O sea, siempre que vemos a algún presidente hablar de las estaciones migratorias, dicen, no, es que estaban en el albergue. ¿Cuál albergue? Si a una persona le pones unas rejas, un policía con armas en la puerta para custodiar a los agentes migratorios, eso no es un albergue, eso es una detención migratoria y por eso son centros de detención para personas migrantes. Hace 2 años se publicó una reforma para no, y estoy hablando muy rápido porque sé que tengo pocos minutos. No te apures, aquí tenemos todo el tiempo que querramos, así que tú tranquila. Gracias. Hace 2 años se reformó la ley de migración para armonizarla con la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes y en teoría, y solo en teoría, desde hace 2 años ya no se priva de la libertad a niños, niñas y en estaciones migratorias. Sin embargo, bueno, esto es muy relativo porque aunque a lo mejor no pisan una estación migratoria, pues la situación es compleja, ¿no? Las Procuradurías de Protección a la Infancia no tienen suficiencia presupuestaria, no tienen dinero para poder tener, no sé, albergues dignos del DIF, ¿no? Para poder recibir a los niños, niñas y adolescentes
que no podrían estar privados de la libertad. En las cifras se disfraza esta detención que pues sigue ocurriendo de facto, ¿no? O sea, a lo mejor los niños ya no pisan, decía, las estaciones migratorias, pero sí les sujetan a un procedimiento, ¿no? Les dan supuestamente un documento por razón humanitaria, mismo que no se le entrega, que se entrega al albergue temporal al cual se va a enviar, ¿no? Al CAS, por ejemplo, hasta su deportación, hasta su devolución o retorno asistido al territorio de país de origen, ¿no? Entonces, esta situación sigue siendo lamentable, sigue siendo compleja, no hay debido proceso legal, ¿no? O sea, la propia ley de migración establece que si una persona se atreve, ¿no?, a promover un juicio de amparo, un recurso de revisión, ahí se va a quedar detenida en la estación migratoria hasta que se concluya su proceso judicial. Eso me parece totalmente desproporcionado, sin lugar, ¿no?, en el debido proceso del derecho positivo mexicano. Esto no puede ser, ¿no? Un juicio de amparo, por poco que se tarde, se va a tardar de 4 a 6 meses. Y la ley de migración permite que una persona se quede ahí todo el tiempo hasta que se concluya su procedimiento de amparo o su procedimiento administrativo. Y eso es sumamente ridículo. Tampoco se les otorga intérpretes, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos personas de otras nacionalidades, que tenemos muchas personas de otras nacionalidades, pues si hay algún agente migratorio que habla inglés, y la persona habla inglés, pues ya la hizo, pero si no, pues o ya con no los la hizo. haitianos, con los haitianos pasó, que fue una tragedia terrible. Así es. Es una situación realmente compleja. O sea, podrás seguir numerando las violaciones a derechos humanos que implica la detención migratoria en el territorio mexicano. Concretamente, por ejemplo, en mujeres hemos también observado que la menstruación, ¿no? El periodo de las mujeres en estos movimientos migratorios pues se interrumpe, se modifica y tampoco tienen derecho a una menstruación digna, ¿no? En estaciones migratorias les entregan, y también lo hemos monitoreado, 2 toallas sanitarias al día, ¿no? Y pensemos en estos lugares de extremo calor, ¿no? O sea, esto es no hay tampoco atención ginecológica, por ejemplo, para mujeres en estos lugares. O sea, la perspectiva de género está totalmente desdibujada de la detención migratoria. Hemos litigado desde las organizaciones de la sociedad civil y vamos a seguir litigando, ¿no? O sea, ya tenemos algunos buenos precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este año resolvió un amparo en revisión de una manera muy adecuada, ¿no? Donde determina que la detención migratoria no podrá ser superior a las 36 horas como lo marca la Constitución y que todas las personas en situación de detención migratoria deben de tener derecho a un abogado, ¿no? A una abogada, a una asesoría jurídica, en conclusión. Sin embargo, bueno, esto todavía no sucede en la práctica, ¿no? O sea, que la Corte ya lo haya determinado no quiere decir que opera hoy por hoy. Insisto, no hay otra manera de garantizar el bienestar de una persona que no sea privando de la libertad, porque no han cometido ningún crimen, están migrando, ¿no? Exacto. Las personas de Ciudad Juárez, ya para concluir con mi participación, ya saben que pues hubo lamentablemente 40 personas que fallecieron, hombres todos, hubo 27 personas sobrevivientes, de las cuales en este momento estamos representando a 8, ¿no? No nada más estamos participando en esta representación en el IMUMI, también está la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Asylum Access México, la Clínica Jurídica para Refugiados de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, que largo nombre, Apoyo a Migrantes Venezolanos, y DIA, ¿no? Entonces, somos varias organizaciones porque es un caso sumamente complejo, sumamente grave, ¿no? Yo también siempre que converso con personas les digo, ya no tengo clientes, ya no tengo clientas, ahora tengo víctimas todo el tiempo, ¿no? Yo hasta hace algunos años no tenía que litigar penal, ahora pues tenemos que pasárnosla litigando, ¿no? En ministerios públicos, en juicios penales, ¿no? En la CEAF, ahí pues con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas exigiendo reparaciones integrales del daño, una situación realmente compleja, no hay apertura por parte del gobierno para hablar con sociedad civil organizada, nos cerraron, ¿no? Esto sí lo tengo que enfatizar, porque ya dije antes, todos los gobiernos han sido iguales, pero en lo que más se ha equivocado, creo, es en cerrar el diálogo con sociedad civil organizada, ¿no? Porque nosotros no somos ni queremos ser una piedra en el zapato. Siempre hemos querido colaborar y apoyar, ¿no? En todo, tanto a la población como a los gobiernos para que pues hagan un mejor trabajo en política pública, en acciones afirmativas, etcétera, ¿no? En toda la atención. En conclusión, con estos casos que tenemos ahora en representación para Ciudad Juárez, la situación no pinta bien, ¿no? Cada vez
se equivoca más el gobierno de México. Se han dedicado a publicar cifras, por ejemplo, de reparación o de indemnización para que pueda ser un poco más entendible. Primero dijeron, tenemos 80 y tantos millones para las víctimas, ¿no? Ahora, no, a cada víctima se le va, y esto está en medios, ¿no? O sea, si ustedes ahorita googlean, van a encontrar esa información, ¿no? A cada víctima fallecida, pues 3.5 millones. Pues, ¿qué no se dan cuenta en el riesgo en el que ponen una persona, por ejemplo, de Centroamérica diciendo, oye, te voy a dar 3.5 millones? ¿Qué no Locura. piensan? ¿No? Sí. O sea, eso primero es un riesgo. Segundo, es una total irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera han hecho un análisis caso por caso, que así se debe de hacer para determinar cuánta es la indemnización, compensación, en suma, toda la reparación integral, de acuerdo al daño causado a la persona, a sus dependientes económicos, a su trabajo antes del hecho victimizante. O sea, a la afectación psicológica, médica, ¿no? O sea, hay muchas cosas que analizar en cada caso, como para que este disparate, y esto lo hacen, yo presumo, 100% por una postura electoral, ¿no? Preelectoral, porque yo no lo había visto, ¿no? O sea, a mí no me había tocado en los 15 años que tengo trabajando en esto, nunca, no me había tocado ver una situación parecida. Es muy irresponsable. Mis propios clientes me han preguntado, ¿no? Oye, ¿y si es cierto como dice el periódico que nos van a dar 3.5 millones a cada uno? ¿O es cierto lo que nos habían dicho, que los 80 y tantos millones, no? Entonces, es tremendo. Migración, el Instituto Nacional de Migración, pues no debería de estar participando. Quien tiene que atender a las víctimas es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No se les ha dado a conocer el estado actual del procedimiento, por ejemplo, penal, ¿no? O sea, no les han dicho quiénes están acusados, en qué etapa del procedimiento penal están, si tienen que ir a declarar otra vez o no. Nada, ¿no? O sea, ellos no saben, o sea, si no fuera porque la representación de la sociedad civil tomó los casos, ellos no tendrían ni idea en qué etapa de lo que está pasando. es una Oye, situación Lorena, compleja. tenemos que, a ver, Selenita de mi vida y de mi corazón, ayúdame, por favor. Tenemos que hacer un programa, Lore, y ayúdame tú también a invitar a la gente involucrada, quien quiera participar, a contar lo que está pasando, porque tenemos que dar a conocer esto, lo que ha pasado en este país, de verdad, como dice Lorena, todos los gobiernos se han equivocado. Pero a mí me cae muy gordo lo que ha hecho este gobierno, ¿sabes? Sobre todo porque prometieron cosas que no han cumplido. Ha sido como una historia de terror diferente, ¿saben? Tenemos que hacer algo. Y como siempre lo digo, si no son por las organizaciones de la sociedad civil, de verdad, de verdad, de verdad, y esto nomás es en el tema de migración, pero yo creo que en muchos otros temas, yo no sé qué pasaría con la sociedad mexicana. Entonces, hagamos algo, Lorena, compromiso así fehaciente, te damos fechas para que nos pongamos de acuerdo y me va a dar muchísimo gusto que nos cuenten a detalle qué se está haciendo, qué podemos hacer, dónde están las fallas y empujemos, aunque sea una piedrita, pero chiquita. Mira, las piedritas luego así chiquitas en los zapatos se incomodan mucho. ¿Sale? Sí, con muchísimo gusto. Podríamos invitar a una persona de cada organización de las que estamos representando, ¿no? Las víctimas, Exacto. para que tengas esta perspectiva de qué está pasando en la carpeta penal, nuestra perspectiva como IMUMI, que estamos dando seguimiento a la reparación, ¿no? Inclusive Día, ¿no? Día, que está en Ciudad Juárez, que ellas estuvieron en el día cero, desde el día cero acompañando a las familias, Sí. perdón, mis compañeras sin dormir, ¿no? Sin comer. O sea, en una situación muy similar a la de las personas que estaban viviendo allá, ¿no? Con los familiares, Claro. acompañando a los familiares. O sea, sí ha sido, yo creo que sería muy interesante que pudiéramos estar varias de nosotras en un... Armado está el asunto, nomás le ponemos fecha, ¿eh? Y me va a dar mucho gusto porque es algo que tenemos que dar a conocer y que decirle a la gente, hey, están pasando estas cosas, hagamos algo. ¿Mm? Oigan, pues miren, está bien que sí podemos hacer lo que querramos con nuestro tiempo, pero todas nos queremos ir a cenar o a dormir o a lo que sea. Entonces, vamos a cerrar aquí este programa de Entre Amigos. Yo les agradezco mucho, Rosy y Lorena, que nos hayan acompañado esta noche con dos temas tan importantes para la comunidad, una parte de todo lo que significa la apostilla. Y tengo que hacer una aclaración porque si no, me voy a ver muy mal. Fíjense que yo estaba, hable y hable tonterías. Y entonces Marco Antonio Cruz me escribió, o bueno, escribió aquí al
a los comentarios de Facebook y dice, la iniciativa fue propuesta por la diputada Yasmín Bugarín y el diputado migrante Mario Torres. Bueno, ya, Marco, perdóname, me desdigo del 20% del asunto, porque el otro 80% no. Los otros 8 no me desdigo. Pero está bien. Mario Torres, que por cierto queremos hablar con él por otro tema, lo vamos a buscar con mucho detalle. Y vamos a insistir mucho. Muchas cosas en la vida y en estos países tan complejos se mueven y pasan por la opinión pública. Entonces, hagamos ruido. Ojalá algo funcione. A mí, ahora que fui a Tijuana a unos albergues y tuve una reunión allá con uno de los albergues con Chema, y me dice Chema, mira, yo todos los años, muchos años estuve en el tema del diálogo y vamos a ponernos de acuerdo, pero yo me di cuenta que no. Yo voy y tomo la calle enfrente del consulado de Estados Unidos, mira, y así me atiende. Pues ya sabemos cómo está la onda. Así que sabemos que ese es uno de los caminos que hay que hacer, así que hagamos ruido y que la gente conozca y se entere de temas tan importantes, tanto para la sociedad en general como para la comunidad migrante. Muchas gracias, Lore y Rosy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bonita noche y esperamos una nueva invitación. Claro que sí. Gracias. Gracias, Rosy y Selene. Gracias, nos vemos la próxima semana. Y a todos ustedes que nos acompañaron esta noche, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en esta charla. Esperamos que hayan sido temas que sean importantes para ti o para tu familia o para tus amigos. Nos vemos la próxima semana en otra charla de Entre Amigos. No se olviden, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, hora Ciudad de México. Muchísimas gracias, buenas noches y que tengan un maravilloso fin de semana.